Bueno, ahora sí, hermanos, buenas tardes oficialmente. Damos gracias a Dios, como siempre, por cada oportunidad que nuestro buen Dios nos permite de continuar estudiando su bendita palabra. Estamos estudiando los jueves el libro de los Salmos y hoy corresponden los Salmos número 65 al 67. Salmos 65 al 67. Vamos a orar para encomendarnos como siempre a nuestro buen Dios y Dios mediante dar inicio al estudio. Señor, te damos gracias una vez más por tu amor y tu misericordia, por permitir que podamos reunirnos en este lugar a estudiar tu palabra como cuerpo local, Señor. Agradecido, Señor, de que tú hayas provisto a tu iglesia de aquel soberano plan, de aquel misterio de Cristo, como se llama o se señala en la carta a los Efesios, que tal plan fue comunicado por medio de hombres que fueron divinamente inspirados, donde tu palabra es verdad, es infalible, la reconocemos y la entendemos como palabra de Dios, de vida, de salvación, también de confrontación. Ayúdanos en esta hora a acercarnos a tu palabra con humildad, con mansedumbre, y de la misma manera que reconocemos que la palabra es divinamente inspirada, también reconocemos que el mismo amado Espíritu Santo, quien estuvo detrás de estos hombres para comunicar el misterio de Cristo, el que también ilumina los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender aquellas verdades que ya fueron reveladas. Danos ojos una vez más para ver, oídos para escuchar, y como siempre pedimos, Señor, una voluntad bien dispuesta a obedecer tu palabra, pues reconocemos que la misma nos advierte de no ser solo oidores, que debemos ser hacedores de la misma. La recibimos como nuestra instrucción, nuestra vida, aquella palabra que continúa obrando en nuestras mentes y en nuestros corazones, santificándonos, para que podamos conformarnos en todo nuestro ser, en pensamiento, en acciones, a la imagen de tu Hijo Jesucristo, a quien damos gracias, a quien damos toda honra, pero también, Señor, oramos pidiéndote que mientras tu palabra sea comunicada, estudiada, pueda continuar llevando a otros, Señor, al arrepentimiento de sus pecados y a la salvación en el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, tal y como fue destinado antes de la fundación del mundo. Te damos gracias en todo y por todo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hemos estado leyendo unos salmos anteriormente que tenían que ver con la destrucción de los enemigos de Dios. Y ahora en los capítulos 65 al 67 vamos a ver una expresión de gozo y de alabanza porque pues, Dios ha ejecutado su juicio. Los enemigos de Dios no son vencedores y el pueblo del Señor debe dar gracias y hablar de las obras de Dios, cuya obra más importante es la obra de salvación en Cristo. Vamos a iniciar leyendo el Salmo 65 y dice de la siguiente forma o manera: Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirmas los montes con su poder, ceñido de valentía.
el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Haces que se empapen sus surcos. Haces descender sus canales. La ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Vamos a irlos leyendo y comentando, aunque vamos a ver que hay una relación entre estos tres salmos. Comienza el salmo llamándonos, reconociendo que toda la alabanza, toda la gloria deben ser dirigidas únicamente ¿a quién? A Dios. La Biblia reconoce que al que honra, honra, y que está bien el reconocer los que trabajan y os amonestan en el Señor, dice la Escritura. Los que nos presiden, entre los que nos gobiernan, pero la gloria, la alabanza realmente, únicamente, toda nuestra adoración debe centrarse únicamente en Dios. Y dice, tuya es la alabanza en Sión. O sea que aunque los hombres deberían alabar a Dios, sabemos que no lo pueden hacer. Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante dice que ni tan siquiera el hombre natural pudo dar gracias. No pueden dar gracias ni tan siquiera reconociendo que su vida proviene de Dios. Pero la alabanza debe ser establecida y conocida desde Sión. Sión representa al pueblo de Dios. De Sión viene la salvación, viene el Mesías. Y son ellos los que son llamados a pagar sus votos. Hemos estado nosotros los domingos estudiando Deuteronomio y ya llegaremos. Hay una porción en el capítulo 23 donde Moisés le dice al pueblo que no se olviden de pagar los votos que hagan con Dios. Eclesiastés nos advierte que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Porque somos muy dados en momentos específicos, específicamente en calumnias, ante la muerte, ante una enfermedad, ante un cuadro precario económico, de pedirle a Dios, si haces esto, yo te voy a alabar, yo voy a ir a la iglesia, yo te voy a buscar. Y creemos que podemos hacer ese tipo de acuerdos y contratos con Dios para manipular a Dios, que Dios no puede ser manipulado y que nos bendiga, cuando Dios sabe de antemano que no vamos a cumplir aquello que hablamos, que profesamos. Pero su pueblo debe cumplir sus votos, aquello que ha prometido. Tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. No sé si pudieron observar, pero es observable. Es notable cuando leamos los otros dos salmos que vamos a estar mirando, que Dios merece salvación por sus obras. Y aunque del versículo 6 del capítulo 65 hasta el 13 habla de todas esas obras que Dios lleva a cabo y su gracia y su misericordia, su buena voluntad para con su creación, proveyendo con lluvia, sosteniendo su creación, como se establece en Juan. Juan habla del verbo, habla de aquella luz verdadera, aquel creador del mundo. Dice, todas las cosas por él fueron hechas. Sin embargo, dice, el mundo no le conocía, pero él sostiene toda la creación. Y la Biblia habla de esa benevolencia, de esa gracia común que nos
con la que todos somos beneficiados, creyentes o no creyentes. Pero aquí habla de algo mayor. La razón de la alabanza es Dios ha hecho algo que va a impactar desde Sion al mundo. ¿Y qué es lo que Dios había profetizado de antemano? Que vendría de Sion para bendición del mundo, así como luego va a decir, pues Él envía la lluvia y la lluvia pues es bendición. Sin la lluvia no habría fruto, no se darían las cosas en la tierra. Esa bendición es la obra de Cristo. Y lo dice claramente, vean ahora el versículo 3 cuando dice, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. O sea, la hazaña, la alabanza, el gozo de su pueblo es el que Dios ha obrado para perdonar nuestros pecados. Y está relacionado obviamente al perdón de los pecados, asociado al bien de la casa, al templo en el versículo 4. Y sabemos que el templo, el propósito del templo, no era meramente el que el pueblo entendiese o viese o creyese que allí estaba Dios en medio de las tribus, sino un medio de redención, una gracia temporera que tipificaba la obra de Cristo, la obra de redención. Pero ahora se le comunica a Sion que de Sion debe comenzar la alabanza, la gloria, porque Dios ha perdonado las rebeliones de aquellos que Él mismo ha atraído hacia sí. Mire cómo lo dice el versículo 4. Se reconoce que no todos van a dar gracia, pero los que han sido llamados, los que Él mismo atrae hacia sí, hacia Él, deben ser llamados. Bienaventurado el que tú escogieres. No estamos leyendo a Pablo, no estamos leyendo a Pedro. Tenemos un sinnúmero de personas hablando tonterías en las redes sociales y en diferentes lugares donde establecen que las doctrinas de la gracia, la doctrina de la predestinación, de la soberana elección, de los decretos de Dios son doctrinas del Nuevo Testamento. No se hallan en ningún lugar en el Antiguo Testamento. Y peor aún, las relacionan con tradiciones ocultas o esotéricas, místicas, anteriores al cristianismo. Es triste el desconocimiento de la Escritura. Estamos leyendo el Salmo 65 y estamos yendo desde, si usted se para en Cristo en el Nuevo Testamento, si estuviéramos ubicados en el primer siglo, son 1000 años hacia atrás. 1000 años hacia atrás, David está diciendo, inspirado por Dios, está viendo la gloria de Dios, de la redención por medio de Sion, que lo vamos a ver en Isaías, que es la obra de la salvación, y no limitando esa salvación al pueblo de Israel, sino que es observable que las naciones, muchas personas de los diferentes pueblos de la tierra vendrían a adorar y serían parte de esa adoración, de ese mensaje que se comunicaría desde Sion. Dios vendría a visitar a Sion, pero de Sion saldría la salvación al mundo. Esa es la razón de Mateo capítulo 28, donde se expande aquella comisión del capítulo 10 y ahora se les dice, vayan y salgan al mundo y anuncien las buenas nuevas. Eso que Jesús le está mandando a hacer a sus discípulos en Mateo capítulo 28 no es un mandamiento nuevo, ya estaba establecido en el Antiguo Testamento. Lo vamos a ver con toda claridad. Bienaventurado el que tú escogieres. La doctrina de que Dios escoge, de que Dios elige, está en el Antiguo Testamento. De hecho, todo el Antiguo Testamento. ¿De qué trata? De los actos de Dios. Dios escoge tener gracia con Noé. Dios escoge acercarse a Abraham. Dios escoge no bendecir a Ismael. Escoge que es en Isaac. Isaac va a tener sus hijos y Dios escoge que la bendición no es en Esaú, que es en Jacob. Dios escoge en Jacob. Yo no sé qué Biblia leen las iglesias o algunos supuestos teólogos. Dios escoge a Jacob y no le dice que el primer hijo tampoco lo escoge para ser el precursor del que viene el Mesías. No, escoge a quién? A Judá. Mi mente puede fallar, creo que es el cuarto hijo.
todo el tiempo, Dios está deliberadamente, por el puro afecto de su voluntad, determinando sobre quién tiene gracia y a quienes pasa por juicio. Y aun cuando el propio libro de Génesis nos muestra que a veces nosotros no entendemos los actos o los juicios de Dios, en ocasiones podemos pensar que es muy severo. Véanlo en el relato de Abraham cuando Dios va a destruir Sodoma y Gomorra. Abraham intercede. Pero Dios, yo supongo que tú no destruirías esas dos ciudades si hubiese 50 o 40 justos. Y Dios le dice, no, pero muéstramelos. O bueno, Señor, tal vez no haya 40, tal vez, puede ser que haya 30. Muéstramelos. No hay ni uno bueno. Nosotros nos catalogamos buenos entre nosotros. Pero con relación a Dios, la Biblia dice claramente, de hecho, la base de Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante, donde se utiliza para hablar de la depravación del hombre, de la corrupción radical, de la inhabilidad total, de que no damos, luego de Adán, ningún hombre se conforma al estándar de Dios. ¿Viene de dónde? De los Salmos. Entonces, ¿de dónde proviene la base de la doctrina de la depravación de Romanos por medio de Pablo? De David. ¿Cuándo había usted tomado o le habían hablado de las doctrinas de la gracia y comenzaban con la depravación total y podían iniciar con David? Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Eso no es lo que enseña el Nuevo Testamento. Eso no es exactamente lo que Jesús le enseñó a sus discípulos. En Juan capítulo 6, cuando vio sus ojos, porque había una gran multitud. Y Jesús sabía que ellos no entendían todavía muchas cosas. Se está llenando la iglesia. Y Jesús sabe, no, se pueden llenar todo y salirse por las ventanas, pero yo sé que la mayoría se va a ir. Así es. Y Jesús les va a decir, ninguno puede venir a mí si el Padre primero no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno. Así que es Dios quien nos lleva hacia Él. ¿De dónde viene esa bendición? ¿Cómo sabemos que se está hablando del acto de redención? Porque se está hablando del perdón de los pecados, de la redención de Dios. Pero ¿dónde se centra esa redención? ¿Dónde se mediaba esa redención? En el templo, en la casa. Y la casa ahí es el templo, no es una casa de alguien. Versículo 4 continúa diciendo, para que habiten tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. No solamente reciben el perdón, sino que ahora dice que van a ser saciados del bien de tu casa. De la única forma en que podemos ser saciados del bien de tu casa es si somos sacerdotes. Lo que ya está diciendo es que aquellos que son perdonados, que aquellos que Dios escoge, que aquellos que Dios atrae hacia sí, que los salva por medio del tabernáculo de la casa, que es Cristo, los constituyen sacerdotes. Eso no dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. No somos real sacerdocio. No inicia el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 7, dice, y nos constituyó en reyes y sacerdotes. Ya no hay una clase especial dentro de Israel. La razón por la que el pueblo
tendría una tribu especial. Es porque esa tribu especial dentro de las 12 tribus representaba y tipificaba posteriormente a todos los santos. Todos en Cristo serían llamados a ser sacerdotes. Esa es la doctrina del sacerdocio del creyente, donde tenemos solo un gran sumo sacerdote y cada creyente puede entrar al templo y no necesita de un sacerdote, entiéndase como se ve en el catolicismo romano, apostólico romano, que de apostólico no tiene nada, porque apostólico significa que sigue la tradición de los apóstoles. Y la tradición y el fundamento de los apóstoles pues está lejos, muy distante de muchas cosas que se predican. Seremos saciados del bien de tu casa. Apocalipsis 1, 6 y 7, por ahí, allí claramente lo dice. Esa casa es el cumplimiento de lo que los apóstoles vieron con claridad en el primer conflicto en la iglesia. Hechos 15. Fíjese que en Hechos 15 todavía el liderato no entiende con claridad, a pesar de que en Mateo 28 tenemos que Jesús resucita y los comisiona a predicarle al mundo entero. Y uno se pregunta, pero si recibieron la comisión, una orden clara y contundente de predicar el evangelio al mundo entero. Jesús luego está Hechos, capítulo 1, por 40 días apareciéndose a sus discípulos, dice por 40 días, con hechos indubitables, innegables. ¿Y qué les dice? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Y los vemos en el capítulo 15 preguntándose, ¿está bien lo que está haciendo Pablo y Bernabé? ¿Cómo que le están predicando a los gentiles que ellos forman parte de nuestro templo? Que son parte de la misma iglesia. Esa es la discusión en Hechos capítulo 15. ¿Y qué se establece en Hechos capítulo 15? La parte más importante de esa porción en Hechos capítulo 15 va desde el versículo 14, donde se establece que Jesucristo es el cumplimiento de Amós 9, 11 al 12. Él es el templo de salvación. Dios ha restaurado el tabernáculo de David, que fue lo que sucedió en el tiempo de Elías. Por eso es que la llegada de Elías se selecciona el nombre de Elías con la llegada del Mesías. Porque Elías representa al profeta que Dios llama al hombre de Dios para restaurar ¿qué? El tabernáculo, la adoración, el altar estaba caído, adoraban otros dioses, a quien a Baal. Pero él venía a restaurar, Dios restauraría el centro de adoración para que su pueblo se centrase en Cristo. Todo eso está aquí en el Salmo 65. Y uno puede estar leyéndolo y ni saber de lo que se habla. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Versículo 5, esperanza. Escuche, esperanza no dice de Israel. Esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Y todavía usted tiene pastores y predicadores y institutos y seminarios que enseñan que el Antiguo Testamento no habla de la salvación de los gentiles. Con toda honestidad, yo me pregunto qué Biblia lee. Yo sé que hay gente que va, la mayoría no lo va a entender. Al seminario usted no va, aunque a usted le parezca. Mira lo que voy a decir. Al seminario usted no va a leer la Biblia. De hecho, no le exigen en la mayoría de los seminarios, en ningún seminario. A mí me exigieron o fue parte de lo que ellos podían corroborar, que mientras yo estuviese estudiando, yo pudiese demostrar que yo había leído la Biblia. Usted va a tomar unos cursos
Y sobre la base de esos cursos, usted lo califican y usted se gradúa. Y puede ser que en el Antiguo Testamento, dependiendo del grado que usted esté, a lo mejor tenga que estudiar 12 créditos en el Antiguo Testamento. ¿Sabe qué son 12 créditos? Cada curso son 3 créditos. 4 cursos, 4 clases. Pero el Antiguo Testamento tiene 39 libros. O sea que si usted cree que porque alguien tenga un título sabe, es un engaño. Y todavía voy más, no me quiero salir, pero ya que estoy, para que entienda, todavía más, cuando la mayor parte de esos seminaristas, y creo no equivocarme, lo único que van a estudiar es lo que estudiaron en el seminario. Porque luego salen y creen que ya ellos tienen todos los recursos y el conocimiento para salir y predicar. En todo caso, el seminario sería solo un comienzo de la vida de discípulo, preparatorio para lo que nos toca y nuestro deber el resto de nuestros días. Pues entonces no nos graduamos. Comento esto porque no solo aquí lo estamos viendo en el Salmo 65, lo vamos a ver en el 66, lo vamos a ver en el 67, Dios mediante. Sino que esté establecido por toda la Escritura. Permítame presentarle esta misma verdad en el profeta más citado en el Nuevo Testamento. Que el profeta más citado en el Nuevo Testamento, sin lugar a dudas, es Isaías. Vaya conmigo a Isaías capítulo 2, por favor. En Isaías capítulo 2, Isaías 2, voy a leer los versículos 1 al 3. Estos pasajes usted, yo sé que muchos los conocen, estudiamos Isaías y yo los he usado en muchas ocasiones porque es un pasaje, una porción muy relevante, importante. Pero escuchemos de nuevo. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte. Ese monte es el monte de Sión. Es lo mismo, para por si acaso tiene duda, empieza hablando de que de Sión debe salir alabanza. De la casa de Jehová como cabeza de los montes. O sea, de Sión va a salir el Rey de Reyes. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Si los postreros tiempos, sin salirme del tema, significa el fin del mundo, ¿cuándo los gentiles se van a acercar? Porque aquí está hablando que los postreros días da paso no al fin del mundo, da paso a la salvación de los gentiles, de las naciones. Si los postreros días se cataloga como la segunda venida y la destrucción, tenemos un problema. Porque aquí establece que es luego de los postreros días o con los postreros días que el evangelio va a llegar a las naciones. Pero no hemos terminado. Versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Sión. El monte de Jehová es el monte de Sión, del que estamos leyendo en el Salmo número 65. A la casa, vea, la unión del monte con la casa, a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará sus caminos
y caminaremos en sus sendas. Porque, y aquí lo tiene, si no lo había visto y cree que, pero es que ahí no dice Sión, porque hay personas que uno le dice lo que dice el escrito y dice, pero es que esa palabra específica y no lo dice. Dice monte, pero ahí no dice Sión. Porque de Sión, ahí lo tiene, el monte de Jehová es Sión, saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Así que cuando Jesús le está dando la encomienda a los discípulos de que salgan a predicar el evangelio, eso no es un plan que Dios inventó porque los judíos rechazaron al Mesías y ahora se abre una oportunidad para que las naciones se salven. Eso había sido profetizado. Hermano, eso muestra falta de conocimiento es lo menos. Es poco. Pero usted dirá, pero es al inicio de Isaías, tal vez eso no es lo que dice. Bueno, para mí lo dice claro. Déjeme llevarlo al final de Isaías. Isaías tiene 66 capítulos. Vamos al capítulo 65. De hecho, estamos tan alejados de la Escritura que a modo de no me quiero salir del tema, pero aprovechar porque hago lo que hago. Alguien me llama para una controversia, a ver si yo quiero o puedo debatir con esa persona o hablar en contra. Y le digo, ¿sabes qué? Si surge la oportunidad, a mí no me interesa hablar de la persona ni del libro que escribió. Toda controversia tiene que terminar en la Escritura. Si las doctrinas de la gracia son bíblicas o no, no tiene nada que ver con los padres de la iglesia. Las Escrituras. Cancelada la entrevista, porque si vamos a hablar de la Escritura no es lo que quieren. O sea que estamos en un tiempo donde la gente habla de la Biblia. De eso es lo menos que se enseña. Isaías 65, que es Romanos capítulo 10, 20 y 21 de antemano. Es el cierre del capítulo 10 de Romanos. O sea que cuando usted está leyendo Isaías 65, usted está ubicado en Romanos capítulo 10. Allá al final, versículos 20 y 21. Mira lo que ya Isaías había dicho. Ahora estamos 700 años antes de Cristo. Fui buscado, escuche, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Pues no puede estar hablando Israel y claramente no está hablando Israel, está hablando a los gentiles. Dije a gente que no invoca mi nombre, heme aquí, heme aquí. ¿Qué estamos leyendo en el Salmo 65? Que de Sión saldría la alabanza. Porque de la casa de Dios había propiciación para salvación. Y que los que debían alabar a Dios eran precisamente aquellos que fueron escogidos y atraídos a Él. Pero ¿estaba limitado a ese grupo que sería salvo al pueblo de Israel? No. No. Ahora el versículo 2 contrasta los gentiles viniendo al evangelio con el rechazo del pueblo de Israel en la venida del Mesías. Mira lo que dice el versículo 2 del capítulo 65. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira. No está hablando de las naciones, está hablando del pueblo de Israel. La iglesia ha sido engañada, pero súper engañada. Y decir esto que yo acabo de decir es
antisemitismo, decir la verdad. Y debemos prepararnos porque la Biblia hace rato ya viene hay pasajes que la Biblia no va en algún momento como la tenemos. Hay porciones que ya se han establecido que deben ser quitadas o hay que cambiar el lenguaje, hay que refrasear el versículo que de ninguna forma el pasaje esté mencionando o acusando a un pueblo en específico. Imagínense, eso es editar casi toda la Biblia. ¿Con qué Biblia nos vamos a quedar? Eso no es allá en otros países, eso es aquí en Estados Unidos también. Cuando usted me ha escuchado que yo digo, yo sé lo que estoy diciendo y sé las implicaciones que tiene, que puede ser de aquí un tiempo preso, ¿sí? Por eso les digo, hermano, no sé qué Biblia leen. Voy a resumir el capítulo 65 de Salmos. Los enemigos de Dios ya fueron vencidos. Pero la adoración se centra principalmente en el acto de redención mediado en el templo, en el santuario. El versículo 3 reconoce que nuestras son las iniquidades, pero Dios se ha extendido para perdonarlas, nuestras rebeliones. ¿A quiénes? Lo dice a los que escogió y a los que trajo así. ¿Cómo las elimina? A través del acto de redención llevado a cabo en su casa. Y lo que el Salmo está diciendo, si Dios, el mero hecho de que Dios como creador merezca ser honrado, alabado y debemos ser agradecidos porque Él provee para todas las cosas de la vida, ¿cuánto más deben entonces adorar o alabar a aquellos que han recibido una misericordia y una gracia mayor? La salvación. Voy al capítulo 66 y va a ver cómo se une el pensamiento. Este es un capítulo un poco más largo, pero la temática es igual. Va a ver. Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. De hecho, esto es una alabanza que se canta en muchas iglesias. Poned gloria en su alabanza. Decir a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. La tierra, habitantes de la tierra, venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Obviamente ese es un cuadro del Éxodo, pero también del Éxodo que ocurriría llegado el momento del juicio y la redención. Cuando usted ve el Nuevo Testamento, el patrón del Antiguo Testamento se cumple una vez más en el Nuevo Testamento. Moisés fue un libertador y a la vez profeta para el pueblo que tipificaba al verdadero libertador que es Cristo. Moisés no puede introducir al pueblo en Egipto, a Canaán, porque quien va a introducir al verdadero pueblo a la tierra prometida, que no es Canaán, que es Cristo mismo, es Jesucristo. ¿Y cuánto tiempo pasa luego que pasan de Egipto antes de entrar a la tierra prometida? 40 años. ¿Cuánto tiempo pasaría desde la vindicación o el acto de redención de Cristo hasta el juicio que Jesús profetiza en Mateo 24? Una generación. ¿Cuánto es una generación? 40 años. Y es en esos 40 años que Jesús profetiza que llegado el momento de la venganza o de la retribución, habría un nuevo éxodo. Solo que el éxodo no sería de Egipto, sería de Jerusalén. Por eso los manda ¿qué? A salir. No vemos los paralelos porque no conocemos el Antiguo Testamento.
Versículo 7, Él señoreará con su poder para siempre. O sea, Él va a ser Señor. ¿Cuál es el nombre que se le da a Jesús? Que tiene un nombre sobre todo nombre. Él es el Señor. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. O sea, de antemano, David está viendo la obra gloriosa, todas las obras, pero principalmente la salvación, y ya se contempla la destrucción de los enemigos de Dios. Por lo tanto, bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Mire lo que dice el versículo 9. La doctrina de la perseverancia de los santos. Necesitamos el Nuevo Testamento para hablarla. No, yo la veo aquí en David. La perseverancia de los santos. En el Salmo, sí. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. O sea, perseveramos, estamos porque Él nos sostiene. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Es el cuadro, están recreando que lo que había sucedido cuando salen de Egipto. Van a pasar un sinnúmero de situaciones. Pero al pueblo que Dios escoge y le permite entrar por gracia, ellos van a disfrutar de la abundancia. Por lo tanto, entraré en tu casa con holocaustos. Te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré. Con sahumerios de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Venid y oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Cuando comenzamos los salmos, dijimos que íbamos a ver que los actos, cada vez que se habla del acto de salvación, estaba centrado en la misericordia. No en que el que recibe la gracia lo merece, sino en que el que recibe salvación recibe algo que no merece. Porque lo único, cuando hablamos de justicia, estamos hablando de nuestra muerte. Las personas no lo entienden. Cuando usted habla de que Dios sea justo, lo único justo de Dios con hombres pecadores es que la muerte. Ahora, si estamos hablando de misericordia, estamos hablando de algo diferente. De que Dios pague, de que Dios nos dé, que Dios otorgue algo que no merecíamos. Y eso fue lo que Dios decidió hacer en Cristo por nosotros. Ese capítulo 66 habla de que Dios debe ser adorado. Porque si asombrosas son sus obras, la obra más gloriosa que Dios ha hecho ha sido salvar nuestra vida y preservarla. Los enemigos han sido destruidos y el pueblo debe adorar a Dios. ¿Dónde está eso en el Nuevo Testamento? En el libro que mucha gente todavía teme leer, Apocalipsis. Ese es Apocalipsis capítulo 19. Déjeme leerle el capítulo 19, los primeros versículos de Apocalipsis. Vea la adoración cumplida en el capítulo 19.
Apocalipsis 19:1 lee de la siguiente manera: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: amén y aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos, sus escogidos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos. Démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Entonces Dios ha hecho una obra gloriosa de salvación mediada en el templo, en la casa, donde son bienaventurados aquellos que fueron escogidos y atraídos a Él, aquellos que Dios preservó su alma y que no permitió que se tornasen atrás. Deben pagar sus votos, deben adorarle. Si usted ve ese cuadro del templo que tiene cumplimiento en Cristo y en su obra, se sigue usando de una forma u otra en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículo 1, dice que ¿cuál es el sacrificio que ahora Dios demanda, o en el sacrificio en el que Dios se agrada con su pueblo? Se lo voy a leer porque quisiera leerlo tal y como lo cita. Estamos leyendo la Reina Valera. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Estos que deben adorar son aquellos que Dios ha tenido misericordia. Así termina el Salmo 66. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto emocional, sentimental. ¿Qué dice? Racional. ¿Sabe que nuestra salvación, nuestra adoración debe ser algo entendida? Debe ser algo que hagamos con conciencia, pero conscientes también de lo que estamos haciendo, no por emociones. Cristo es el sacrificio para redención de su pueblo, pero su pueblo también es llamado ahora a presentarse como un sacrificio. Está usando el cuadro, no para decir que nosotros hace falta mediar algo porque la salvación no fue completa o hay algún pecado, sino el cuadro de la adoración, porque no todos los sacrificios que se hacían eran sacrificios para la redención. Debemos dar gracias a Dios. ¿Con qué? Con nuestra vida, con nuestra manera de vivir. Voy al último salmo para terminar por hoy. Salmo 67. Es cortito, solo tiene 7 versículos. Y vea que va nuevamente a establecer lo mismo. Están relacionados. Dios tenga misericordia de nosotros. Termina el Salmo 66 hablando de que Dios ha tenido misericordia de nosotros.
Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. La mayor bendición que puede tener un hombre es alcanzar la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios está aquí hablando en términos de salvación. Pero los hombres buscan de Dios bendiciones, un trabajo, salud, una novia, una esposa, un préstamo, que me aprueben tal cosa. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. El cuadro es Moisés ante el pueblo luego de haber estado en la presencia de Dios. Eso es Éxodo capítulo 34. El momento en el que Moisés, luego de haber estado en la presencia de Dios, se presenta, y cuando Moisés viene, el pueblo no puede mirar el resplandor de la luz, de la gloria reflejada solo. Era un reflejo de la gloria de Dios. Y tan fuerte era que Moisés tuvo que ponerse un velo. Eso se recoge en 2 de Corintios capítulo 3. Y en 2 de Corintios capítulo 3 se recoge esta porción para decir que aquello era temporero. Para decir, imagínense si la gloria de Dios se manifestó en el antiguo pacto y era un pacto que iba a finalizar, con cuánta mayor gloria no sería el segundo pacto. O sea, la obra real en Cristo. De hecho, para que no se quede ahí, vaya conmigo para que vea de dónde sale la porción y cómo se utiliza en el Nuevo Testamento. Porque es probable que no recuerde. De esto predicamos, al menos cuando predicamos 1 de Corintios y 2 de Corintios. Están ahí los sermones, pasamos por estas cartas. En el capítulo 3 va a hablar del nuevo pacto. Y yo he usado este capítulo también en múltiples ocasiones porque aquí se establece que el antiguo pacto tendría un fin. Yo por lo general últimamente uso Hebreos. Capítulo 8 habla del fin, de aquello que estaba envejecido y va a pasar. Pero lo mismo hace Pablo en 2 de Corintios. Mire la perícope, el encabezado, ministros del nuevo pacto. O sea, Pablo está diciendo en el siglo I que los que predican, 2 de Corintios capítulo 3, que los ministros son ministros del nuevo pacto. Y todavía hay iglesias que dicen que el nuevo pacto no se ha cumplido. Y hermanos, no son pocas las iglesias, son muchas las iglesias. 2000 años leyendo qué, estudiando qué, hemos perdido el tiempo. No, yo creo que Dios sabe lo que son suyos. Yo cada vez estoy más convencido de lo que Isaías dijo, y no porque antes no estuviese convencido, sino de la realidad de la implicación. A la ley y el testimonio, si no le ha amanecido es porque no son. Isaías en su tiempo dijo, si no pueden reconocer la ley, si no aman la ley, si no temen la palabra de Dios, hay un problema, no pueden ser parte del pueblo de Dios. Porque la característica primaria de un hombre que es salvo es que Dios lo atrae a Cristo. ¿Pero cómo lo atrae? Como un imán. Lo atrae por medio del evangelio. Le hace entender la verdad, la riqueza del evangelio. Aquello que rechazaría de manera natural. De lo que buscaría refutar de manera natural. De lo que le parecería una locura. Ahora lo puede creer. Tenemos evangélicos que usted le señala la escritura y dice, no, pero eso no. Hay un problema con la rebeldía que hay hoy en las iglesias. Y no son solo feligreses, llamados pastores. Lo voy a poner en contexto para que usted vea. Y terminamos en el capítulo 67. ¿Por qué estamos ante una mayor gloria? En el capítulo 66 hay unos pasajes que aluden claramente al pueblo saliendo de Egipto, cuando pasan el Mar Rojo. Y el 67 está hablando
Ya tiempo después, cuando Moisés recibe la palabra de Dios y pasa tiempo con Dios y su rostro resplandece, cuando se confirma el pacto, ese pueblo que sale de Egipto entra en pacto. Pero la obra que se está alabando en esos capítulos es la obra del nuevo pacto, porque es la obra del Mesías. El antiguo pacto solo tipificaba lo que habría de cumplirse en Cristo. Lo va a ver en la lectura, escuche. Voy a iniciar en el versículo 7. Y preste atención a las palabras porque usa unas palabras fuertes, fuertes no de mal, fuertes de poderosas, comunican muy bien. Y si el ministerio de muerte, mírelo cómo va a relacionar la muerte con qué. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, ¿qué ministerio está relacionado con letras grabadas en piedra? La ley. Moisés recibiendo ¿qué? La ley recibiendo ¿qué? La palabra de Dios con la que el pueblo va a entrar en una relación de pacto. Escuche. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Y mire a ver si no hay una cita en el versículo 7 que lo lleva, le había dicho a Éxodo capítulo 34. Ese es el contexto. No hemos terminado. Pregunta en el versículo 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Está haciendo una comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Porque el ministerio, mire cómo le llama ahora, ayer era de muerte, mire la palabra que usa, el ministerio de condenación. ¿Hello? Le dije que usa unas palabras poderosas. ¿Por qué era de muerte? Porque la ley tenía como propósito acentuar, mostrarle al pueblo que estaban ¿qué? Muertos. No era un camino de salvación. Pueblos están podridos en todas las áreas. Miren las áreas que cubre la ley. En la vida familiar, en la vida, en el trabajo, en todo hemos fallado. Pero el pueblo, lejos de ver en esos mandamientos que habían errado, que habían fallado, su ego y su prepotencia era tal que ellos vieron una escalera para llegar a Dios. Lejos de ver la distancia de la que estaban de Dios, vieron una escalera para ellos acercarse a Dios. Y sabe que lamento y lo va a ver aquí, nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Uno es de condenación y el segundo es de justificación. No hay justificación por el primero. La justificación siempre ha sido por la promesa y la promesa es en Cristo. Gálatas 3. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque, escuche, si lo que perece tuvo gloria, lo que estaba ¿qué? Próximo a desaparecer. ¿Y de qué está hablando? Del antiguo pacto que tenemos hoy iglesia, que ahora están fascinadas con raíces hebreas, movimientos mesiánicos, y regresando al Antiguo Testamento, porque ahora es que ellos descubrieron América, que nuestro problema es que tenemos que judaizarnos. Hay que comprar un cuerno, el chofar. ¡Tú! ¡Están locos! ¡Estamos mal!
Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Porque la obra de Cristo es eterna. Hebreos habla de la sangre del pacto eterno. Esa es la palabra que usa. De la redención eterna, Hebreos. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Qué Biblia leen? Versículo 14, pero el entendimiento de ellos se embotó. O sea, no entienden. Usted sabe que cuando algo está embotado, si usted lo ve en un cuchillo, en un hacha, pues trata de darle y rebota el hacha porque pues no tiene filo. Tiene que usted hacer mucha fuerza porque el cuchillo no tiene filo, no pica bien, no corta la carne. Está embotado. Pero lo que tienen embotado es el cerebro, dice. A mí me parece que muchos siguen ahí. Ay, Padre Santo. Porque hasta el día de hoy, y Pablo lo trae, lo utiliza de la misma manera. Mire cómo Pablo lo relaciona. Lo que sucedió en el pasado, Pablo lo está trayendo a su presente. Pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, ahora si quieres saber de qué está hablando, del antiguo pacto, claro, contundente, firme. Les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Solo Cristo puede hacer esa obra. Mientras tanto, no van a comprender. Entonces estos que no comprenden son los que le van a decir a la iglesia cómo adorar a Dios. Ya entenderán, porque a veces yo sé que a lo mejor soy muy expresivo, pero es que a mí me consume, me choca, no lo entiendo. ¿Cómo es posible que estamos dando una lectura? ¿Cuánto tiempo hemos estado aquí? 1 hora y usted puede verlo. No estamos en un seminario, no estamos estudiando griego ni hebreo, no hemos ido a un comentario bíblico, solo la Biblia. Y yo puedo ver sus rostros que ustedes saben de lo que estoy hablando. Entonces, ¿cómo hombres de Dios que pasan supuestamente toda la semana estudiando, orando, que van a un seminario supuestamente a capacitarse, luego salen a decir disparates? Hay algo mal. Termino en el capítulo 67. Porque Dios ha hecho resplandecer nuestro rostro. Pero el resplandor que ahora hoy poseemos no es un resplandor de algo que cubrimos, como Moisés, porque había de perecer. Hoy la gloria de Dios debe ser manifestada por medio de su pueblo. Por eso es que la Biblia dice que somos luz. Y que esa luz no debe ser escondida. Que esa luz no puede estar colocada debajo del almud, sino que debe ser puesta sobre un candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Nuestras buenas obras de nosotros, las buenas obras que dice Efesios capítulo 2, versículo 10, que Él también preparó de antemano. Su salvación sería tan maravillosa que aquellos que reciben la luz son llamados a comunicar esa luz. En todas las naciones tu salvación, dice el versículo 2. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaban. Está diciendo aquí que todo el mundo va a adorar a Dios. De hecho, no quería entrar y ya por el tiempo no lo voy a hacer. Pero estos son parte de los pasajes y los capítulos que se utilizan en la escatología postmilenial para decir, ven, aquí lo ve, este es el cuadro del reino en gloria, las naciones vienen a Cristo. Estos son los pasajes que se utilizan. Porque la interpretación que se le da
en aquellos que creen en el postmilenialismo, o sea, que creen que estamos viviendo el milenio, pero que el propósito del milenio es que la iglesia va a ir predicando y conquistando a las naciones, reyes se van a convertir, gobernantes, Trump es el Mesías. Lo que nunca he entendido, si cuando antes que venga Cristo todas las naciones se han convertido y hay una era de oro sobre el mundo, y recuerde que esa era de oro antes de la segunda venida es porque han venido a Cristo. ¿A quiénes engaña entonces el diablo? ¿A cuáles naciones dice que engaña el diablo cuando sale al final del milenio? Porque si al final del milenio todo el mundo está rendido a Cristo para que Él tome el reino, ¿a qué naciones engaña el diablo? Obviamente hay un choque entre lo que la Biblia dice y lo que algunos creen y postulan. Temática para otro momento. Versículo 4, alégrese y gócense las naciones. Les dije que en estos 3 salmos, la salvación que Dios hace, la razón por la que Dios debe ser adorado por todos aquellos que Él ha venido a ser su Dios, es porque Él ha hecho una obra gloriosa y esa obra gloriosa no se ha limitado al pueblo que está relacionado con el monte de Sión. La obra de la salvación era una obra que se extendería y abarcaría ¿qué? Naciones. ¿Y cuándo fue profetizado o cuándo fue realmente decretado, concertado lo que David por el Espíritu está hablando 1000 años antes de Cristo? En la eternidad. Los gentiles siempre estuvieron en el plan de Dios. Por eso Pablo en Romanos capítulo 11 le dice, a los gentiles ustedes han sido injertados en el olivo. El olivo no es Israel, el olivo es Cristo. ¿Cuándo fueron injertados? Cuando el pueblo de Israel rechazó y ahora Dios estableció un plan, no, ese plan fue decretado antes de la fundación del mundo. Solo que manifestado, llevado a cabo, realizado en el tiempo del cumplimiento de Dios. Porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás. Él no es pastor solo de Israel. Pastorearás las naciones en la tierra. Y le pregunto, ¿cómo las va a pastorear? Porque no dice que es en el cielo. Permítame darle un detalle para terminar. ¿Por qué hice esa última mención? A mí se me enseñó. Mis papás me llevaban a la iglesia y lo que yo escuché fue que Dios nos salva aquí mientras estamos en esta vida y que nuestro estado eterno es en las nubes, en el cielo, en algún lugar. Cuando usted lee la Escritura, usted ve, y en los salmos más, que la obra del Mesías no pone fin al mundo. Todo lo contrario. Permite que el mundo caído, que los enemigos sean juzgados, para que aquellos que han recibido misericordia puedan venir a gozar de la creación de Dios. Ya lo veremos, nos queda mucho todavía en los salmos, son 150 salmos. Ve el versículo 5 y ya termino. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos. Aquí no dice que solo Israel va a alabar a Dios. Yo le he dicho muchas veces y me lamento que mucha gente ni lo entiende. La verdadera razón del rapto secreto, de la
doctrina del arrebatamiento, como se enseña en muchas iglesias, es que la iglesia tiene promesas espirituales y no le corresponde participar de las bendiciones terrenales, porque las terrenales solo están para Israel. Por eso es que la iglesia tiene que salir de la tierra, para que se vaya al cielo. Sí, allá está en el cielo y está bien, y Dios cumpla sus promesas terrenales a Israel en la tierra. Pero yo no veo eso en el Salmo 67. Aquí dice que las naciones adoran a Dios en la tierra, no en el cielo. Si esta es la alabanza de Dios, porque Cristo ha triunfado, escuche bien lo que voy a decir, y ha puesto a sus enemigos por estrado de sus pies, los ha vencido, pues el mundo no terminó, porque siguen estando ¿dónde? En la tierra. Mire si estamos tan mal, que en ocasiones cuando he estado compartiendo de Mateo capítulo 24, tiene usted personas que creen en esta teoría del rapto secreto y por lo general aluden a versículos dentro del capítulo 24 donde dicen, mira ahí lo que dice, las estrellas van a caer del cielo, ese es el fin del mundo. ¿Sabe usted que en esa posición, algunos ven el rapto y otros la segunda venida de Jesucristo? ¿Sabe que sea el rapto o la segunda venida de Jesucristo, lo que usted quiera ver en Mateo 24, en esa posición escatológica no es el fin del mundo? Porque el rapto se da 7 años antes de la segunda venida de Jesucristo. Pues no es el fin. Y cuando llega la segunda venida de Jesucristo no es el fin, porque la segunda venida de Jesucristo da paso al milenio. Sé que algunos no me van a poder seguir ahora. Lo que les estoy diciendo es que no saben ni lo que hablan. Es lo que quiero decirles. Y lo dicen con amor, y lo dicen con pasión, y te dicen falso maestro, y cuántas cosas. Qué bueno que Dios se reservó un pueblo que tuvo de él misericordia. Porque la realidad es que si no fuera por la misericordia de Dios, la Biblia dice, fuéramos todos consumidos. No existe una mayor verdad que la que acabamos de ver en estos 3 salmos. Toda la gloria y toda la alabanza deben ser dadas a Dios. No podemos atribuirnos ninguno de nosotros nada. Si no estamos como esos pueblos, la realidad es porque Dios nos escogió y nos atrajo a Él. Salmo 65. Y si no hemos caído hasta ahora, Salmo 66, es porque Él ha preservado nuestra alma para no volver atrás. Son doctrinas de la gracia. Pero estamos en los salmos. Vamos a darle gracias a Dios. Dios es bueno. Bendito Dios y Padre eterno, te alabamos y te damos gracias, Señor Jesús, por este tiempo en el que podemos acercarnos a tu palabra. No hay manera de no gozarnos, Señor, cuando la leemos, de poder ver lo que merecemos, de lo que tú, oh Dios, en tu gracia, en tu misericordia nos has librado, de que pasamos más tiempo quejándonos que el tiempo que dedicamos a alabarte, que nuestra boca se abre para hablar tantas cosas, pero aquí dice que se debe abrir para contar tus obras. Ayúdanos, Señor, a alabarte, a poder vivir de manera tal que otros puedan ver tu luz, tu gracia en nuestras vidas. Porque esa luz no es la luz del antiguo pacto, que aunque ciertamente Pablo dice tendría su gloria, era una gloria que habría de desaparecer para dar paso a lo verdadero, para que la sombra saliese
y se manifestase aquel en quien fueron concertadas todas las cosas. Y estando ya Cristo, no necesitamos de aquellas sombras. Estamos en el verdadero. Y te damos gracias, Señor. Ayúdanos a alabarte y ayúdanos a reconocer que tú has hecho ya una obra que va por encima de cualquier otra obra que te pidamos hoy. Esa obra de salvación es tan gloriosa que no empece a lo que podamos estar viviendo hoy, que podría atribularnos, que podría robarnos aparentemente el gozo, la paz, que no debe ser, por dejar de poner nuestra mirada en ti, en Cristo. La realidad es que tenemos razones hoy para dar gracias. No caminamos a ciegas, caminamos desde la victoria y bajo la luz gloriosa de tu bendito evangelio. Como Pedro dijo en su segunda carta, es una antorcha que continúa alumbrando y brillando en un mundo de oscuridad. Que así, oh Dios, tu luz ilumine, oh Dios, nuestros corazones, nuestra mente, nuestros pasos, para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén.